El cacao tiene diversos problemas en sí con insectos. Para controlar, por ejemplo, las chinches, a veces no es necesario como tal el uso de insecticidas, simplemente dándole un buen manejo a la plantación. Del 100% de los insectos que se conocen, puedo asegurar que tal vez el 5% menos entran en la categoría de plagas. Los sistemas agroforestales son muy importantes, por ejemplo, plátano, banano, que generan, por ejemplo, inflorescencias, y esas inflorescencias ayudan a que los enemigos naturales permanezcan en esas áreas también. Si nosotros somos productores que estamos escuchando o viendo este podcast, me interesa este tipo de control biológico, ¿cómo yo puedo acceder a este tipo de acciones en mis cultivos? Bienvenidos y bienvenidas a Edúcate, el podcast de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Hoy trataremos un tema muy importante que tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros sistemas agrícolas. Vamos a hablar sobre nuestros aliados naturales y enemigos invisibles. Trataremos en este episodio el rol de los insectos en la agricultura. Para este episodio nos acompaña en esta oportunidad el doctor Manuel Ish Balam, quien es entomólogo de profesión de la Universidad de Viçosa. Bienvenido, doctor, a este nuevo episodio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder participar, ¿no? Y compartir aquí nuestros conocimientos, ¿no? Tanto con la comunidad universitaria como con el público en general. Sí, muy bien, doctor. Muchísimas gracias a usted por habernos compartido parte de su valioso tiempo para poder transmitir importantes y valiosos conocimientos a toda nuestra comunidad, que todos están atentos a nuestras investigaciones, a la ciencia que viene generando la universidad. Cuéntenos, doctor, en primer lugar, un poco más sobre su trayectoria profesional, dónde ha estudiado. Es importante mencionar que el doctor Manuel Ish, él es nacional de México, entonces sí, es un gusto poder también tener a docentes internacionales de la talla como la tiene usted en nuestra plana académica de catedráticos. Muchísimas gracias. Yo soy licenciado en Biología, soy egresado del Tecnológico Nacional de México y estudié el posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. ¿No? Al terminar el doctorado tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en esa misma universidad, donde ya me especialicé en aspectos asociados al manejo y control de plagas. Ahora, ya adentrándonos a nuestro tema, cuéntenos, ¿por qué deberíamos nosotros hablar de insectos en la agricultura? Bueno, los insectos en sí constituyen, son organismos fundamentales para lo que viene siendo el desarrollo de la agricultura en sí, ¿no? Actualmente se han clasificado más de 1 millón de especies de insectos, son el grupo más grande de diversidad, ¿no? Exactamente, son el grupo más grande de biodiversidad, ¿sí? Y ellos desempeñan un papel muy importante en la agricultura, llámese como polinizadores, llámese como, por ejemplo, descomponedores de la materia orgánica que afectan directa e indirectamente las propiedades del suelo, ¿sí? Y también como reguladores de otras poblaciones de insectos. Y también, bueno, el aspecto de lo que vienen siendo las plagas, ¿no? En los cultivos. Y ya que usted menciona que tenemos insectos polinizadores, insectos reguladores de plaga o otro tipo de insectos que, por ejemplo, podrían favorecer la degradación de algún tipo de materia inorgánica para la producción de abono, también podríamos hablar. Entonces son, digamos, aliados que nosotros tenemos de manera natural y que benefician directamente a nuestros cultivos. Cuéntenos, doctor, hablando de los que son nuestros aliados, ¿por qué son importantes en los sistemas agrícolas del país, en el Perú, en esta oportunidad? Bueno, en sí, por ejemplo, insectos como por ejemplo las mariposas, las polillas, las abejas, desempeñan un rol muy importante en lo que viene siendo la producción de alimentos, ¿no? De semillas y de frutos. ¿Por qué? Porque actúan como polinizadores de las plantas, ¿sí? Entonces, muchas plantas en sí dependen de los insectos para poder generar frutos y obviamente eso nos afecta a nosotros directamente, ¿sí? Entonces, los insectos como tal, ¿no? Son fundamentales para lo que vienen siendo los sistemas de producción.
Claro, doctor, y es importante, hay plantas que se autopolinizan, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, he estado leyendo que también es importante, digamos, el rol de los insectos porque permiten una polinización cruzada y generar mayor diversidad o biodiversidad en nuestros productos agrícolas. Sí. ¿Eso es cierto también, doctor? Sí, exactamente. Justamente ese cruce que puede existir entre, por ejemplo, entre el polen de plantas, ¿no? Eso favorece mucho el desarrollo de las plantas y también eso genera cierta, a pesar de que son plantas de la misma especie, variabilidad, ¿no? Hay plantas que, a pesar de que son de la misma especie, tienen ciertas propiedades, por ejemplo, de resistencia a ciertas enfermedades, a ciertos tipos de insectos, y eso también lo podemos aprovechar, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, los insectos contribuyen significativamente para que se puedan dar esos cruces también, ¿no? Y ya que hablamos, por ejemplo, de aliados naturales en nuestros cultivos, por ejemplo, en la región Amazonas, ¿qué cultivos son los que se priorizan o los que generan más impacto? El café, el cacao. Entonces, ¿qué aliados naturales tiene nuestro territorio en la región Amazonas en beneficio de la producción de este tipo de cultivos? Bueno, en relación a los aliados naturales, sí, vamos a hablar un poquito sobre esto. Un aliado natural, ¿en qué podría ser un aliado natural? Sería algo que puede controlar, por ejemplo, o diezmar una población de otra población de insectos que nosotros consideramos como plagas, ¿no? Y aquí vendrían los conceptos de enemigos naturales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del cacao, que es sin duda importante aquí en la región, el cacao tiene diversos problemas en sí con insectos, ¿sí? Llámese chinches, llámese polillas, lepidópteros en sí, ¿no? Y hemos descubierto que existen ciertos organismos, ciertas abejitas, ciertas avispitas que yo diga, que se conocen como parasitoides, que son capaces de atacar a esos insectos, ¿sí? Entonces eso nos ayuda también al manejo integrado de esas poblaciones de insectos plagas. Muy bien, doctor. Si yo soy un productor de la región Amazonas, un productor cacaotero, ¿cómo podría yo identificar cuáles son, digamos, los aliados de mi producción y cuáles son los enemigos? Porque muchas veces hablamos de insectos y todos nos podemos espantar porque decimos todos los insectos pueden ser malos o causar daño, ¿no? Y es importante este capítulo sobre todo porque hace el énfasis en esta diferencia de que no todos los insectos que podamos ver en nuestra producción son malos. Incluso podríamos decir que las moscas, que muchas veces podrían ser molestas para nosotros, también cumplen un rol importante en nuestro ecosistema, ¿verdad? Porque sí, las moscas ayudan a que se puedan descomponer ciertos, digamos, desperdicios orgánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como productor que tengo mis sistemas de café, de cacao, podría saber identificar cuáles son los buenos y cuáles son los no buenos? Bueno, allá sin duda la observación. Eso es muy importante. Y algo que usted menciona, por ejemplo, generalmente cuando hablamos de insectos, generalmente lo asociamos a plagas, ¿no? Entonces, del 100% de los insectos que se conocen, yo puedo asegurar que tal vez el 5% menos no entran en la categoría de plagas, ¿sí? Literalmente el 95% en sí todas las especies desempeñan siempre una función. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, observando si en realidad ese tipo de insecto está generando un daño en la planta. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede ser que el insecto simplemente esté parado en la planta, ¿sí? Simplemente vamos a llamarle así entre comillas, descansando, ¿no? Y el simple hecho de verlo parado sobre el fruto o sobre la hoja o sobre la flor no significa que sea un insecto plaga, ¿sí? Y otra cosa, algo muy importante que usted mencionó, por ejemplo, moscas. Las moscas también desempeñan un papel muy importante en la polinización. Entonces, siempre es importante observar y ver si en realidad ese insecto puede causar un daño en nuestra plantación. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles también son los principales insectos que amenazan los cultivos actualmente en la región Amazonas? Bueno, lo que hemos observado es que hay dos grandes grupos de insectos, ¿no? Que se conocen. Uno es del orden de los coleópteros, escarabajos, ¿sí? Y otro es el grupo de los lepidópteros, donde están las mariposas y las polillas. En general, gran parte de lo que yo he observado aquí en la región, en el caso de los insectos que afectan esos cultivos, tienden a ser de esos dos grupos en general, ¿no? Muy bien, ¿y podría usted mencionarnos puntualmente cuáles son los insectos que vienen, digamos, afectando gravemente a los cultivos y cuál es el porcentaje de afección que se da?
Sí, por ejemplo, tenemos en el caso, por ejemplo, del cacao, un problema muy grave son las chinches, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, de chinches, hay dos grupos, ¿no? Uno que pertenece a un género que se llama Antiteuchus y otro que pertenece a otro género que se llama Monalonium. En especial el grupo de los Monalonium, que son un complejo de especies, es una, vamos a llamar así, es una especie, yo lo puedo catalogar como agresiva. ¿Por qué? Porque esta especie se va alimentando del fruto como tal, le va generando piquetes, ¿no? Y eso genera una necrosis donde ese insecto se alimenta. Entonces, cuando hay una gran cantidad de esos insectos, esas necrosis se juntan y literalmente momifican, ¿no? Lo que viene siendo el cacao, ¿no? Yo he visitado plantaciones, por ejemplo, en Bagua, donde cuando hay altas poblaciones de estos insectos de los Monalonium, he visto una gran cantidad, yo calculo más o menos 60-70% de los frutos completamente dañados, ¿sí? Y eso a la vez es importante mencionar que eso a la vez se da por un mal manejo, ¿no? Por falta de manejo que tienen las plantaciones. Claro, tienen toda la razón, doctor, y también es importante tomar en cuenta el rol del cambio climático ante esta situación, Sí. porque el cambio climático, los cambios de temperatura, de climas, podrían, digamos, favorecer la proliferación de este tipo de insectos que dañan a nuestras plantaciones. Incluso yo puedo inferir de que así como hay control biológico natural de los insectos que dañan nuestras plantaciones, me imagino que también hay insectos que afectan, digamos, a los que son parte o amigos de nuestros cultivos. Sí. No sé si me dejo entender. Sí. Y doctor, para ya hablar sobre el tema de control biológico, y usted menciona este caso de las chinches, ¿qué estrategias, por ejemplo, en este caso puntual, se están aplicando como parte del control biológico para poder, digamos, reducir las afecciones? Como que un 70% de pérdida en tus plantaciones de cacao es una pérdida enorme. Entonces, y hay que entender que detrás de ello hay familias cacaoteras, productores que invierten. Entonces, y también ellos podrían considerar de que si podríamos usar lo que son los insecticidas, podría ser tal vez una solución más rápida, más económica a esta situación, pero que a largo plazo podría considerarse que no. ¿Por qué entonces deberíamos priorizar el control biológico a los insecticidas y el uso de este tipo de químicos? Bueno, primero vamos a enfatizar que, por ejemplo, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas ha estado haciendo un gran esfuerzo en relación a la investigación para el control biológico de insectos plagas, ¿no? Aquí en la universidad hemos descubierto microorganismos conocidos como hongos entomopatógenos que tienen la capacidad de infectar a esos insectos, ¿sí? Y causarles la muerte, ¿ok? Reducir sus poblaciones. Ya hemos descubierto cepas que tienen esas propiedades, ¿sí? Y bueno, algo muy importante también es el proceso de capacitación a los productores. Muchos productores yo sé que utilizan los insecticidas por varias razones, ¿no? Porque puede ser un poco más económico, porque genera resultados más rápidos en comparación, ¿no? Con un aspecto del control biológico. Sí, eso sí lo hemos visto. Pero también hemos visto que en el aspecto, por ejemplo, económico, a veces depende también del tipo de insecticida. Hay insecticidas que pueden costar más de 1,000 soles un litro, ¿no? Entonces, el problema de los insecticidas es el mal uso que se le da, ¿sí? A mi consideración es el mal uso que se le da, y no necesariamente, por ejemplo, para controlar una plaga en una plantación, por ejemplo, de cacao, para controlar, por ejemplo, las chinches, a veces no es necesario como tal el uso de insecticidas, simplemente dándole un buen manejo a la plantación. Gracias a las investigaciones que hemos hecho aquí en la universidad, hemos descubierto que esos insectos tienen preferencias por ciertos tipos de cultivos, si están, por ejemplo, si la planta está, por ejemplo, expuesta al sol, expuesta a la sombra, todo eso influye. ¿Por qué? Porque generan microclimas en esas plantas y eso, por ejemplo, favorece la presencia de esos insectos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, en el caso de las chinches, si bien son un problema, algo que yo, por ejemplo, recomiendo al productor en sí es, por ejemplo, las podas. Las podas desempeñan un papel muy importante para el control de esos insectos, ¿no? Obviamente, hay plantaciones que son, por ejemplo, que tienen años, pueden ser árboles bastante altos y la poda no siempre es fácil, ¿no?
Entonces, lo que hemos recomendado también es el uso de, por ejemplo, de los hongos que hemos descubierto, ¿no? A veces, por ejemplo, se pueden hacer preparaciones simples en campo y eso trata de aplicarlo, ¿no?, en las mismas plantaciones. Doctor, y una consulta, así como las podas son importantes para poder tener un tipo de control sobre la proliferación de estos insectos, los sistemas agroforestales también son favorecedores, digamos, para poder tener, como usted le dice, microecosistemas para la proliferación y desarrollo de los insectos que sí benefician a los cultivos? Es claro, por supuesto que sí. Hemos descubierto también, a partir de las investigaciones que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que los sistemas agroforestales favorecen la presencia de enemigos naturales. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, enemigos naturales? Vamos a llamar insectos depredadores, ¿sí? Un insecto que se come al otro, ¿sí? Hay otro grupo de insectos que se conocen como parasitoides, que también, por ejemplo, los sistemas agroforestales favorecen mucho la presencia de esos insectos. En un sistema agroforestal, si bien tenemos las plantas de interés, también tenemos, por ejemplo, otras plantas, por ejemplo, plátano, banano, ¿sí?, que generan, por ejemplo, inflorescencias, y esas inflorescencias ayudan a que los enemigos naturales permanezcan en esas áreas también. Los sistemas agroforestales son muy importantes tanto para la conservación de lo que viene siendo los enemigos naturales, como para la conservación en sí de la biodiversidad de insectos. Claro, entonces podríamos decir que podría ser un beneficio ya sea para los que son buenos como para los que no son buenos. Exactamente. Y ahora que hablamos de control biológico, insectos plagas, cuéntenos sobre las feromonas y de qué rol cumplen estas feromonas, digamos, en el control biológico también. Ok, bueno, la feromona en sí es una sustancia química que transmite un mensaje, ¿no? Transmite un mensaje y ese mensaje lo percibe otro organismo de la misma especie. ¿Okay? Entonces, cuando las feromonas se clasifican en el grupo de los semioquímicos, y bueno, las feromonas son muy importantes porque son muy específicas, ¿sí? Son muy específicas. Entonces, cuando tú colocas una feromona en campo, esa feromona solamente va a atraer a la especie de la cual no está asociada. Y eso es muy importante, sobre todo para la detección de plagas, ¿no? La presencia de plagas. Por ejemplo, las feromonas son muy importantes para evitar que ciertas plagas puedan ingresar, por ejemplo, a los países. Generalmente, si bien las feromonas las utilizamos mucho en campo, ¿sí?, también son importantes, por ejemplo, en las partes de las aduanas, ¿no?, donde se da ese intercambio de cuando llegan, por ejemplo, productos de otros países, ¿sí? Con eso tú consigues, por ejemplo, detectar en ese momento si alguna plaga nueva podría ingresar como tal al país. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, del uso tradicional de insecticidas químicos o las desventajas del uso de insecticidas químicos frente al uso de controles biológicos? Bueno, vamos a llamarla así, la ventaja de un insecticida químico, que si tú lo aplicas, literalmente va a matar, ¿no? Tú pones ahí una plaga por allá, tú lo aplicas y eso va a matar, va a generar un resultado inmediato. ¿Cuál es una de las desventajas? Obviamente la contaminación. Primero, la contaminación ambiental. Segundo, el efecto que la exposición de esos insecticidas puede tener sobre la salud de los agricultores. Algo que también hemos observado, por ejemplo, que se utilizan insecticidas que son, tienen, vamos a llamarle así, bastante tóxicos, ¿no? Y a veces también los productores no utilizan el EPP necesario, digamos. Exactamente, el equipamiento adecuado para poder aplicar ese tipo de productos, ¿no? Entonces, eso tiene una consecuencia ambiental, porque el insecticida no discrimina entre lo que es una plaga y lo que es un insecto benéfico. Claro. Tú lo aplicas y va a matar de todo, mata todo, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? La que viene siendo, por ejemplo, también puede dejar trazas en los alimentos, en los frutos, ¿sí? Residuos, vamos a llamarlo así, entre comillas. Y bueno, sobre todo está en la parte de la salud del productor también, ¿no? Eso también es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y adicional a eso también, doctor, otra de las desventajas, digamos, de utilizar insecticidas químicos es de que los insectos malos podrían generar cierta resistencia a largo plazo. Sí. Entonces, inicialmente podría ser beneficioso, que bien, ya no tiene plaga mi producción o mi cultivo, pero más adelante nuevamente va a surgir o resurgir este tipo de insectos y
digamos, más fuertes, ¿no? Porque ya lo que se ha usado en un principio no va a ser efectivo. De la misma manera como si uno toma los antibióticos y no completa la dosis, finalmente ya cuando uno desee nuevamente tomar esta medicina no va a generar ningún impacto sobre, digamos, la enfermedad que podamos tener. Exactamente, y qué bueno que usted toca ese tema porque, por ejemplo, ya se sabe que la resistencia se da en los insectos, ¿no? Tienen una alteración genética y eso genera una resistencia en los sitios de acción. Aquí en el país todavía no conocemos muy bien los aspectos de la resistencia en los insectos. En la universidad ya hemos iniciado investigaciones para tratar de determinar eso. ¿Por qué? Porque cuando establecemos o queremos establecer medidas de manejo integrado de plagas, tenemos que conocer también, por ejemplo, a cuál, por ejemplo, insecticida puede ser resistente el insecto, ¿no? O si en realidad ha generado algún tipo de resistencia. Porque una cosa que también hemos observado, que los productores a veces aplican grandes cantidades de insecticidas. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay dos problemas como tal. Primero, a veces aplica un insecticida que no está recomendado para esa plaga. Y otro problema muy grave, que no se hacen los cálculos adecuados para aplicar esas concentraciones en campo. Entonces, una exposición excesiva y a largo plazo podría generar un aspecto de la resistencia. Y esto a la vez, entonces, ¿qué es lo que hacen los productores? A veces van aplicando y no ven, por ejemplo, resultados, ¿no? Ya tenemos algunos casos aquí en la región Amazonas y nosotros, aquí en la universidad, estamos haciendo investigación para tratar de determinar primero si existe cierta resistencia de esas plagas, plaga del maíz, por ejemplo, plaga del repollo, y ver cuál sería entonces, si es que en realidad existe una resistencia, cuál sería la estrategia de manejo de la plaga a utilizar, o si es que no existe resistencia, ¿por qué no se están dando esos resultados efectivos en campo con el uso de los insecticidas, ¿no? Doctor, y si podríamos hablar, digamos, de porcentajes, de qué porcentaje de los productores de la región ocupan insecticidas y qué porcentaje ocupan herramientas de control biológico. ¿Cuál es digamos, el sector que es mucho más grande? O sea, ¿se usan más insecticidas o se usan ya más herramientas de control biológico? Bueno, no tengo un dato exactamente sobre cuál sería el porcentaje, pero lo que yo he observado en campo es que tienden a utilizar más insecticidas químicos. ¿Por qué? Porque generalmente el productor, aquí viene otro problema, generalmente el productor va a aplicar un insecticida cuando la población de esa plaga ya se disparó. Ya pasó ¿no? el umbral de daño económico, entonces comienzan a hacer eso. También es importante mencionar que para el control de la plaga tiene que ser desde mucho antes que esa población, ¿no? Que esa plaga aumente su población como tal, ¿no? Entonces, a mi consideración, yo creo que todavía se utiliza de una forma frecuente los insecticidas químicos, ¿no? También porque el productor a veces es lo primero que alguien le dice o lo primero que él ve que, por ejemplo, el vecino lo está utilizando, pues yo también, ¿no? Entonces, ahí viene ese aspecto de que yo considero que es más frecuente el uso de los insecticidas químicos, ¿no? Ahí viene también un papel muy fundamental de nosotros como universidad, ¿no? Capacitar a los productores y enseñarles que también hay otras estrategias de manejo efectiva para el control de plagas. Sí, doctor, justamente a ese punto quería llegar. Entonces, usted menciona que ya la universidad está haciendo diferentes investigaciones en este campo de la entomología para poder tener un beneficio directo hacia nuestros productores. ¿De qué manera la universidad está llevando estos principales conocimientos, digamos, al productor de a pie, al productor que muchas veces no tiene incluso acceso a internet, a este tipo de información y que muchas veces son lenguajes técnicos, ¿no? Se utilizan denominaciones un poco más complejas. Entonces, sí, ¿cómo nosotros llevamos esta información que sea mucho más digerible y qué acciones está haciendo la universidad para que la información, finalmente, el conocimiento sea útil para nuestra realidad? Sí, ahí, por ejemplo, nosotros, yo soy asociado al laboratorio de sanidad vegetal y nosotros como tal, hacemos talleres, ¿no? Por ejemplo, con los productores. Y ahí mostramos, por ejemplo, cuáles serían los beneficios, las ventajas, ¿no? De ciertas estrategias de control. Algo muy importante que mencionas es cómo explicarle también a los productores, ¿no? Qué lenguaje utilizar y a qué nivel utilizarlo. Porque obviamente, gran parte de las comunidades no hay internet.
¿no? No hay internet. Y los productores a veces se basan, por ejemplo, lo que ellos escuchan con los vecinos, ¿no? O de otras fuentes. Entonces, o de fuentes empíricas. No sé, si casualmente apliqué tal tipo de insecticida y casualmente me funcionó y creo que en lo mío va a funcionar de igual manera, pero muchas veces también son realidades diferentes o afecciones diferentes que uno, digamos, por conocimiento empírico cree que podría aplicar, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, si bien, por ejemplo, nosotros como investigadores tratamos de hacer constantemente esos talleres, algo muy importante de nosotros también como universidad es la formación de nuestros estudiantes. ¿Sí? A nuestros estudiantes también en las clases se les enseña, ¿no? Se les va mostrando la importancia de la utilización, por ejemplo, de un controlador biológico, de un insecticida, y eso también es importante porque a la vez los estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, sí, viven en comunidades rurales. De familias agricultoras también, muchos de ellos, claro. Y ellos funcionan como un intermediario entre lo que viene siendo la universidad y los productores. Ellos llevan también esos conocimientos, ¿no? Al menos a mí me ha dado mucho gusto ver, por ejemplo, cuando a veces platico con mis estudiantes, cuando vemos los aspectos de entomología, los mismos estudiantes me lo dicen, no, es que estaba platicando con mi papá, yo le recomendé esto, con mi mamá le recomendé esto, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo se da esa transmisión de la información a partir de nosotros, a partir de aquí, de nuestra universidad, ¿no? Cómo poco a poco se va dando esa transmisión. Pero sí es muy importante también generar una muy buena formación profesional de nuestros estudiantes. Doctor, y le consulto, si nosotros somos productores que estamos escuchando o viendo este podcast, ¿de qué manera yo podría acceder? Me interesa este tipo de control biológico. ¿Cómo yo puedo acceder a este tipo de acciones en mis cultivos? Nosotros como universidad podríamos sugerir, ¿no? Tal vez a partir de lo que nosotros ya hemos identificado, por ejemplo, de hongos entomopatógenos, ¿sí? ¿Cuál sería el más adecuado para aplicarlo en ese cultivo? ¿Sí? Entonces, los productores también pueden entrar en contacto aquí con la universidad, que eso se da mucho también, ¿no? Y generalmente se direccionan, ¿no? Al laboratorio de sanidad vegetal. También tenemos, bueno, yo he tenido casos de los productores que vienen directamente con sus muestras, ¿sí? La vez pasada vino un productor de Condorcanqui. Desde tan lejos vino hasta acá, aquí, ¿no? Y era un problema sobre una plaga en banano, ¿no? Entonces vi la muestra. Entonces, más que un controlador en ese momento, lo que se le indicó fue el uso de trampas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trampas, doctor? Cuando hablamos de trampas, bueno, en ese caso era un escarabajito, ¿no? Un coleóptero del grupo de los metamáceos, ¿sí? Que ya sabemos que, por ejemplo, su control se puede dar de forma eficaz con un uso correcto de las trampas, ¿no? Por ejemplo, hasta las botellas plásticas desechables se pueden adaptar para colectar insectos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo tan sofisticado. Claro. Hay muchísimos tipos de trampas en el mercado, dependiendo del tipo de insecto, ¿no? Lo que se pretenda hacer. Entonces, hay algunas que utilizan feromonas, otras que utilizan otro tipo de cebos, pero en realidad, por ejemplo, obviamente eso tiene un costo, ¿no? Entonces también hay que sugerirle, por ejemplo, al agricultor, ok, hay un tipo de trampa, ¿qué material podría utilizar, ¿no? Las botellas plásticas desechables, son una muy buena opción, ¿no? Para algunos grupos de insectos. Excelente, doctor. Entonces, ¿de qué manera se puede comunicar el productor con la universidad y hacer saber, conocer cuáles son, digamos, las afecciones que tienen sus cultivos y cómo la universidad actúa ante esta solicitud? Bueno, en realidad tenemos la enorme ventaja de que la universidad es fácil el acceso y la comunicación con la universidad, ¿no? Cuando surgió, por ejemplo, la plaga del pino en el Sonche, sí, los productores, sí, entraron en contacto con el director general del Instituto de Investigación, el INDES, ¿no? Y a la vez el director nos hizo llegar a nosotros en el Laboratorio de Sanidad Vegetal esa problemática. Se armó un grupo, ¿no? Una pequeña comisión, y nos direccionamos en donde estaba la plaga, ¿no? Entonces, pero fueron los productores que ya después me enteré de que la persona que había entrado en contacto era porque su hijo había estudiado acá. Entonces ya tenía el contacto de algunos profesores, ¿sí? Y eso facilitó bastante.
Claro, claro, doctor. Y además de que, por ejemplo, si bien es cierto, muchas veces el uso a Internet es limitado, como usted mismo lo dice, los hijos, los familiares sí tienen acceso, ¿no? Entonces, las plataformas también de la universidad, las redes sociales, pueden ser un espacio, una ventana para que se pueda transferir esta información y poder tomar acción frente a esto, ¿no? Porque finalmente la función o el objetivo de ser de una universidad, en este caso de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, además, digamos, de la formación de profesionales, es la generación de conocimiento que genera un impacto positivo en la sociedad. Entonces, es importante hacer mención eso a todos los productores que nos están viendo, de que esta Casa Superior de Estudios viene realizando diferentes estudios, diferentes acciones para poder beneficiar los cultivos de nuestra región, sobre todo frente a una realidad de cambio climático, sí, donde es importante también tomar énfasis, doctor, porque me gustaría en este caso también que nos comente, ¿no?, cómo está impactando el cambio climático, digamos, en estos nuevos sistemas agrarios y de producción. Bueno, eso es muy importante porque en sí el cambio climático obviamente genera alteraciones, por ejemplo, en la temperatura, ¿no? Los insectos tienen algo que se llama umbrales térmicos, es decir, hasta qué temperaturas un insecto consigue sobrevivir y reproducirse. Con todo este problema del cambio climático, obviamente se altera los patrones de temperatura en ciertas regiones y eso favorece a que ciertos insectos se puedan desplazar en otras regiones, se puedan reproducir y puedan aparecer nuevos tipos de plagas, vamos a llamarle así, ¿no? Una plaga, por ejemplo, cacao. Cacao, por ejemplo, una plaga muy importante, aparte de las chinches, es un lepidóptero del complejo de las carmentas. Hasta donde yo sé, en Cusco sí es un problema muy fuerte, en San Martín es un problema muy fuerte, y aquí en la región de Amazonas, una vez escuché a un grupo de productores, sí, que habían encontrado en carmenta, ¿no? Fuimos, colectamos las muestras, las analizamos y hemos observado que no es carmenta, sí, es otro tipo de lepidóptero que no está registrado como tal, ¿sí? Y esto, cuando nosotros platicamos con los productores, él nos dijo de que esa plaga no existía hace años, no existía, jamás la habían visto, ¿no? Y de repente, porque nos dijo que hubo una temporada como de frío, luego de calor, y después de que pasó esta temporada de calor, comenzó a aparecer esta plaga, ¿no? Entonces, lo que hemos observado que hay ciertas poblaciones, ciertas especies que se desplazan, ¿no? Y obviamente las alteraciones del cambio climático favorecen mucho ese desplazamiento de los insectos, ¿no? Doctor, y también le comento, ya que estamos también en una situación donde la inteligencia artificial está en todo su apogeo, ¿qué herramientas tecnológicas de vanguardia se están ocupando para complementar este tipo de control biológico? Bueno, algo muy importante en relación a las tecnologías modernas, sin duda, es la teledetección, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Brasil, llegué a ver, por ejemplo, cómo se utilizaba la teledetección. Cuando tienes, por ejemplo, áreas, estamos hablando, por ejemplo, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, por ejemplo, de soya, ¿sí? No vas a recorrer todas esas hectáreas porque no se puede en sí, ¿no? Pero algo que yo veía también fundamental en Brasil y que es también importante acá en el Perú es la participación de las universidades. Porque en Brasil, por ejemplo, las universidades desarrollaban ese tipo de tecnología. Entonces, a partir de la teledetección, tú conseguías ver ciertos rasgos de las plantas, ¿no? Y obviamente la teledetección te genera ciertas, vamos a llamarlas así, frecuencias de colores y a partir de eso tú consigues determinar, ¿no? Por ejemplo, cuando te aparece una coloración roja, tú puedes, si bien no sabes si en realidad hay una plaga, pero sí puedes inferir que en esa parte, en esa sección, está sucediendo algo, ¿no? Que está afectando esa vegetación, ¿no? Entonces, yo creo que la teledetección juega un papel muy importante, ¿sí? También hemos visto que algunas tecnologías modernas, por ejemplo el uso de las trampas con feromonas, lo tradicional es que tienes la trampa, se le coloca la feromona y van cayendo, ¿no? Van cayendo los insectos. Actualmente he visto que trampas más modernas utilizan pequeñas cámaras,
¿sí? Acoplado con inteligencia artificial, y eso lo que te indica, por ejemplo, te va dando la abundancia de insectos que van cayendo, y a partir de eso tú puedes inferir, ¿no?, en qué momento sería el más adecuado para establecer una estrategia de control. Doctor, y cuando hablamos de la teledetección, ¿se hace mediante el uso de drones que hacen el diagnóstico, digamos, de los cultivos? Y calculo que mediante luces infrarrojas ya podría diagnosticar, como usted menciona, qué áreas son las que tienen, digamos, mayores afecciones, qué áreas son las que tienen menos. Sí, exactamente. El uso de los drones es muy importante, y aquí en la universidad tenemos un laboratorio de geomática, ¿no?, que tiene equipos muy avanzados en relación a los drones, ¿sí? Entonces, se puede hacer por drones. Yo tengo entendido también que se pueden tomar imágenes satelitales, ¿no? Eso se puede analizar también con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de tecnología moderna, se puede decir, eso ayuda para la detección de insectos plagas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cultivos con extensiones muy grandes, ¿no?, arriba de 1000 hectáreas, por ejemplo. Doctor, y ahora ya adentrándonos, porque usted menciona mucho el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿qué proyectos principales viene liderando nuestra Casa Superior de Estudios en este campo? Bueno, nosotros en el Laboratorio de Sanidad Vegetal trabajamos con diversos aspectos, ¿no? Principalmente hablando específicamente de insectos, hongos entomopatógenos, ¿sí? Entonces ya hemos ido a plantaciones, ya hemos colectado hongos, ya hemos hecho bioensayos en el laboratorio, hemos estado viendo la efectividad de estos hongos, ¿sí? Estamos liderando ese tipo de investigaciones. Actualmente queremos ver también otros tipos de controladores, bacterias, virus, nemátodos y otros microorganismos que puedan controlar a los insectos plagas. Y también parte de la investigación, ¿no?, que queremos direccionar también a futuro y darle mayor fuerza es el uso de las feromonas. Muy bien, doctor. Y de estas investigaciones que viene realizando la universidad, ¿cuáles han sido, digamos, las experiencias de éxito que se han logrado a través de este tipo de acciones? Bueno, en sí, por ejemplo, la universidad hace en unos años atrás habían descubierto un microorganismo, Beauveria peruviensis. Yo sé que lo utilizan bastante para el control de la broca, de la broca del café. Claro. Exactamente, creo principalmente en Rodríguez de Mendoza, ¿sí? Entonces, la universidad tiene un fuerte historial sobre el uso de este microorganismo para el control de ese tipo de plagas. Claro, y es importante, ya que hablamos de la Beauveria peruviensis, que ha sido descubierta por nuestra Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y que de hecho ha consolidado un importante logro para, digamos, las producciones de café, sirven también para otro tipo de beneficios, ¿no? Además del control de la plaga, también la Beauveria puede ayudar también al control, digamos, de plagas en animales incluso, ¿no? Y es de alguna manera cómo se complementa la ciencia en beneficio ya no solamente de un sector, en este caso de la agricultura, sino también de la ganadería, que muchas veces también viene trabajando de manera complementaria lo uno con lo otro, ¿no? Somos una región prioritariamente agrícola y ganadera. Exactamente, sí, eso es importante, qué bueno que usted lo menciona, ¿no? Que es la Beauveria peruviensis fue descubierta aquí por nuestra universidad, ¿no? Por los investigadores de nuestra universidad. Y eso es muy importante, y también refuerza el papel de la universidad para resolver los problemas locales, ¿sí? Y también obviamente otros problemas nacionales, porque por ejemplo sabemos que esos microorganismos pueden controlar insectos plagas, pero como usted bien menciona, ¿no? Por ejemplo, tal vez sería interesante evaluar también, ver cómo consigue controlar otros organismos, por ejemplo las garrapatas. Un problema muy serio en la ganadería, ¿sí? Y que tal vez el uso de otros microorganismos podría ser un camino muy ideal para el control de estos, ¿no?, de estos grupos como las garrapatas. Muy bien, doctor. Y ya conociendo el rol de la universidad frente a este tipo de situaciones, ¿cuál es el rol también de los productores para poder enfrentar, digamos, las afecciones que tienen a sus cultivos? Bueno, algo muy importante, sin duda, los productores son uno de nuestros brazos más fuertes, porque en realidad, obviamente, ellos son los que están directamente asociados en campo, ¿no? Por eso es importante mantener una comunicación con los productores, porque el productor
surge un problema de enfermedad, de plaga, y te avisa, ¿no? Te avisa. Entonces, hemos visto también, yo lo que he observado, por ejemplo, en regiones como en Bagua, que a veces surgen plagas en regiones muy puntuales, ¿sí? Y yo, por ejemplo, yo no sabría de eso si los productores a mí no me avisan. A veces los productores me avisan, no tengo este problema, nosotros vamos, se colecta la muestra, se trae aquí a la universidad, se procesa, se identifica y eso lo conseguimos hacer porque mantenemos comunicación con los productores, ¿no? Entonces, la universidad tiene justamente eso, mantener esa comunicación que es muy importante para estar actualizado en realidad de las plagas, de las enfermedades emergentes que están aquí en la región. Doctor, ¿y qué mensaje final les daría usted a los productores, a los responsables de políticas públicas, a los profesionales, a los estudiantes sobre la importancia del control biológico en nuestra región y en nuestro país? Sí, bueno, en sí el control biológico es muy importante, sobre todo para la conservación de la biodiversidad, para la salud de los agricultores, ¿sí? Y algo también que se debe considerar es que, por ejemplo, el Perú exporta muchos productos a otros países. Y esos países, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, tienen leyes muy fuertes en relación, por ejemplo, al uso o a la presencia de trazas, ¿no? Restos de insecticidas en los productos que por ejemplo, vienen del Perú, ¿no? Entonces, actualmente, el control biológico, independientemente de cómo sea, el uso de depredadores, parasitoides, entomopatógenos, ¿sí? Es esencial, ¿no? Para la conservación de nuestra diversidad, para la conservación, ¿sí? De los sistemas naturales, para el cuidado de la salud de los productores, ¿no? Y también es importante la capacitación, ¿sí? Actualmente yo creo que una adecuada capacitación podría reducir de forma importante muchos problemas de enfermedades y plagas en la región, ¿no? Entonces, nosotros como universidad, nuestra función, si bien es generar también conocimiento, también es formar profesionales adecuados que puedan hacer frente a las problemáticas, que puedan proponer también soluciones a estas problemáticas locales, ¿no? Y que las puedan dar a conocer a los productores. Excelente, doctor. Entonces, podríamos decir que la universidad tiene una relación muy estrecha con los productores en las 7 provincias de nuestra región Amazonas, porque no solamente tenemos, digamos, como hemos tratado en este episodio, los principales que son el cacao y el café, también tenemos producciones de papa, de zanahorias. Entonces, eso es importante para todos los que nos están viendo, que sepan que la universidad no se vea como una institución lejana, sino como una institución amiga, que puede ayudar, que puede dar herramientas, soluciones frente a las diversas necesidades. Es importante hacer mención que nuestra universidad tiene un total de 13 institutos de investigación que viene trabajando en los diferentes sectores de necesidad en nuestro país y en nuestra región. Entonces, en esta oportunidad que nos acompaña el doctor Manuel Isch y que justamente él nos menciona de que estamos totalmente abiertos a poder atender las necesidades, porque finalmente esto va a significar también una oportunidad para poder identificar qué otras situaciones tenemos y qué acciones de solución podemos tomar. Exactamente, entonces comunicarle a todos los productores en sí que la universidad siempre ha estado a disposición, ¿sí? La universidad utiliza toda su infraestructura y su personal técnico, todo para tratar de hacer frente a los problemas locales, ¿sí? Entonces, siempre son muy bienvenidos los productores, ¿sí? Aquí a nuestro instituto, y esperamos contar constantemente con la participación de ellos, ¿no? Los productores, los mismos estudiantes también que nos avisan sobre esto. A veces el productor, a veces por X y motivo no puede venir a la universidad, pero conoce a alguien que está estudiando en la universidad. Claro. Entonces va con él, con el estudiante, le da las muestras, le explica, ¿no? Y los estudiantes también llegan a nuestro laboratorio con algunas muestras, nos explican el problema y a partir de eso nosotros ya tenemos las evidencias de qué problema podría ser y cómo se podría controlar.
Muy bien, doctor. Entonces, ya con estos mensajes finales hemos llegado a la parte final de nuestro 5º episodio. Agradecerle más bien por habernos acompañado en esta bastante productiva charla donde hemos podido conocer, digamos, las principales acciones sobre este tipo de aliados naturales, enemigos invisibles. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en este episodio. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado hasta la parte final de este episodio. No olviden nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales y a los productores, estudiantes o familiares que tengan algún tipo de duda o inquietud respecto al tema tratado. Recuerden que también nuestras redes sociales están abiertas para poder atenderlos. Que tengan ustedes un excelente día y muchísimas gracias. Esto fue Edúcate, el podcast de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.